Bienvenidos. Soy Norelis Morales Aguilera, periodista cubana. En este espacio analizo los hechos más relevantes de la actualidad, especialmente en torno a Cuba, América Latina y las relaciones internacionales con contexto, datos y una mirada crítica. Gracias por acompañarme. Ok, vamos a meternos de lleno en un momento que, la verdad, es súper complejo en la relación entre Estados Unidos y Cuba. Un momento donde lo que se dice y lo que se hace desde Washington, bueno, parece que cuenta dos historias totalmente distintas. Y todo arranca con esta declaración. Una afirmación así tan rotunda, salida directamente desde la Casa Blanca. Cuba va a caer pronto. Una frase como esa, de repente, pone sobre la mesa un ambiente de que algo grande e inminente va a pasar. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras en realidad? Y para sumarle, digamos, más capas al asunto, junto con esta proclamación, se nombra a una figura que es clave en todo esto, el senador Marco Rubio. Él sería el encargado de negociar en el futuro una elección bastante particular, conociendo su historial de posturas muy firmes contra el gobierno de La Habana. Entonces, tenemos la declaración y tenemos al negociador. Esto no es casualidad, es la primera pieza de un rompecabezas más grande, que nos va llevando hacia una nueva narrativa. Un cambio que puede parecer sutil, pero que es importantísimo en el mensaje que sale de Washington. Y aquí es donde el análisis se pone interesante, porque surge una pregunta clave. ¿Será que estamos viendo lo que se conoce como un balón de ensayo comunicativo? Es un concepto que nos ayuda a entender la estrategia que podría estar en juego. A ver, ¿qué es exactamente? Es bastante simple. Se lanza una idea, una narrativa, al público y a los medios, muchas veces sin pruebas contundentes, solo para ver qué pasa, para medir reacciones, para tantear el terreno antes de dar el siguiente paso. Y aquí se ve clarísimo cómo es ese cambio. Antes, el discurso era directo. Metas políticas, se hablaba sin rodeos de cambio de régimen. Pero ahora la cosa vira. El foco se pone en la crisis económica, en la crisis energética, y todo se enmarca como una amenaza humanitaria. Es un giro en el lenguaje muy calculado. Pero claro, este cambio de discurso no viene solo. Está respaldado por acciones pero muy concretas. Y esto nos lleva a la llamada política cero petróleo. O sea, una estrategia de presión económica que le apunta directamente a un sector vital para la isla. El 29 de enero de 2026, la administración saca un as de la manga, una orden ejecutiva. Con esto, básicamente se declara una emergencia nacional respecto a Cuba, lo que le da luz verde a Washington para imponer aranceles a productos de cualquier país que se atreva a venderle petróleo a la isla. El objetivo no puede ser más directo. La idea es cortar de raíz el suministro de combustible. Y eso, por supuesto, impacta todo: la luz, el transporte, la capacidad del país para funcionar en su día a día. Y es justo aquí donde llegamos al nudo de todo este análisis, la gran contradicción. Es el punto donde el discurso público sobre una Cuba en crisis choca de frente con la justificación legal de estas políticas tan duras, y nos obliga a preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? Es que hay que prestarle atención al lenguaje del documento oficial. Para justificar medidas tan drásticas, la orden ejecutiva dice que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ojo, esas son palabras mayores, un lenguaje que se reserva para las crisis más graves. Y esta es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? Por un lado nos pintan una Cuba al borde del colapso, con una crisis humanitaria, y por el otro la describen como un peligro estratégico para la potencia militar más grande del mundo. Simplemente no cuadra. Esta tabla lo deja clarísimo. De un lado, la narrativa que escuchamos es de colapso, de escasez. Del otro, la justificación legal habla de una amenaza tremenda. A ver, las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Esta contradicción lo que sugiere es que se está construyendo un enemigo simbólico para justificar una política de presión que no se detiene. Entonces, si la estrategia es esa, crear un enemigo para justificar la presión, nos quedamos con preguntas bien importantes en el aire. Hay dos en particular, sobre si esta política puede funcionar y cuál es su verdadero objetivo. La primera tiene que ver con la gente.
De verdad, una estrategia de máxima presión económica que incluso afecta a otros países, ¿puede quebrar el sentimiento nacional de un pueblo que ha resistido por décadas? Es una pregunta muy de fondo sobre la resistencia de una nación. Y la segunda pregunta tiene que ver con el negociador. ¿De verdad Marco Rubio, una figura conocida por su rechazo a cualquier acercamiento, va a ser el encargado de una, y lo digo con ironía, toma amistosa de Cuba? La paradoja salta a la vista. Y esto nos lleva a una reflexión final. En el ajedrez de la política internacional, las palabras rara vez son solo palabras. Los discursos, las narrativas, no son ruido de fondo, son la preparación del terreno para jugadas mucho más profundas. Así que el punto crucial no es lo que se ha dicho hasta ahora. La verdadera pregunta, la que queda flotando, es, si estas palabras son el primer movimiento, ¿cuál es la jugada que viene después? Gracias por acompañarme en este análisis. En la política internacional, las palabras suelen anticipar movimientos más profundos. Y en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, cada frase tiene un significado que merece ser analizado con calma. Les habló Norelis Morales Aguilera.